Chalchuapa, un pequeño pueblo a 75 kilómetros de San Salvador, es conocido por su tranquilidad. Pero todo cambia cuando se descubren restos humanos en la casa de Hugo Osorio Chávez, un ex policía y militar retirado, cuya fachada respetable oculta un horror inimaginable. Una mujer denuncia la desaparición de su hija, quien había sido vista por última vez en las cercanías de la casa de Hugo Osorio. Las autoridades inician una investigación preliminar, pero no imaginan el macabro hallazgo que está por venir. La policía, al investigar la casa de Hugo Osorio, encuentra restos humanos en el patio trasero. La noticia sacude al pueblo, y los medios comienzan a reportar sobre el horror descubierto en Chalchuapa. A medida que las investigaciones avanzan, se identifican las primeras víctimas. Se trata de mujeres jóvenes, algunas de las cuales habían desaparecido meses atrás. Los familiares, en estado de shock, exigen justicia. Hugo Osorio es descrito como un hombre reservado y meticuloso. Su pasado en las fuerzas del orden lo convierte en un sospechoso aún más perturbador. Los investigadores comienzan a desentrañar su perfil psicológico, encontrando patrones de comportamiento que explican sus horrendos crímenes. La policía extiende su búsqueda a otras propiedades y terrenos cercanos. Se teme que el número de víctimas sea mayor de lo que inicialmente se pensaba. Los medios comienzan a hablar de un posible asesino en serie, generando pánico en la región. Algunas personas que conocieron a Hugo Osorio empiezan a hablar. Relatan encuentros extraños y detalles que ahora parecen señales de alerta ignoradas. Sus testimonios ayudan a construir un panorama más completo de los horrores que ocurrieron en Chalchuapa. La policía y los forenses trabajan sin descanso en la excavación del patio trasero de la casa de Hugo. Día tras día, se encuentran más restos humanos, confirmando los peores temores de la comunidad. El descubrimiento de los cuerpos afecta profundamente a la comunidad de Chalchuapa. Los residentes, antes tranquilos, ahora viven con miedo y desconfianza. Las calles se vacían al caer la noche, y las familias lloran por sus seres queridos perdidos. Las autoridades empiezan a conectar las desapariciones recientes con casos no resueltos de años anteriores. Se teme que Hugo Osorio haya estado activo durante mucho más tiempo de lo que se pensaba. El caso de Chalchuapa se convierte en noticia nacional. Los medios de comunicación cubren cada detalle, y el país entero queda consternado ante la magnitud de los crímenes. El gobierno promete una investigación exhaustiva para llevar a todos los responsables ante la justicia. Hugo Osorio es presentado ante un tribunal. Las audiencias son transmitidas en vivo, y la nación sigue con horror las revelaciones que surgen durante el juicio. Los familiares de las víctimas asisten en busca de respuestas y justicia. Los investigadores ofrecen detalles escalofriantes sobre la manera en que Hugo Osorio seleccionaba a sus víctimas y los métodos que utilizaba para cometer sus crímenes. La crueldad y la precisión con la que actuaba dejan al público horrorizado. Durante el juicio, Hugo Osorio confiesa varios de sus crímenes, pero se mantiene frío y sin remordimientos. Sus declaraciones son perturbadoras y muestran un desprecio absoluto por la vida humana. Los peritos forenses que participaron en la excavación del patio trasero de Hugo Osorio ofrecen testimonios sobre la cantidad de cuerpos encontrados y las condiciones en que fueron hallados. El número de víctimas aumenta y la magnitud del horror se vuelve cada vez más evidente. La investigación revela que Hugo Osorio no actuaba solo. Se descubre una red de tráfico de personas y explotación sexual con la que él tenía conexiones. Las autoridades empiezan a investigar a posibles cómplices. Después de un largo y doloroso proceso, Hugo Osorio es condenado a cadena perpetua. Sin embargo, para muchos, la sentencia no es suficiente para mitigar el dolor y el sufrimiento causado por sus crímenes. Chalchuapa intenta recuperar la normalidad, pero el recuerdo de los crímenes sigue presente. Las familias de las víctimas luchan por superar el trauma y reconstruir sus vidas.
Incluso después de la condena de Hugo Osorio, las autoridades continúan exhumando cuerpos en los terrenos asociados con él. Cada nuevo hallazgo reabre heridas y prolonga el dolor de la comunidad. Se erige un monumento en Chalchuapa para honrar la memoria de las víctimas. La comunidad se une en ceremonias conmemorativas para no olvidar lo ocurrido y para exigir que crímenes así no vuelvan a suceder. El caso de Chalchuapa se convierte en un ejemplo de la necesidad de mejorar los sistemas de justicia y protección en el país. Se inician reformas en los procedimientos de investigación y atención a víctimas para evitar que algo así vuelva a suceder. Las familias de las víctimas intentan seguir adelante con sus vidas. Aunque el dolor persiste, muchos encuentran consuelo en la comunidad y en el apoyo mutuo. El papel de los medios de comunicación es analizado críticamente. Se debate sobre la cobertura sensacionalista y su impacto en las familias de las víctimas. Sin embargo, también se reconoce su importancia para visibilizar el caso y exigir justicia. Gracias a la investigación continua, varios cómplices de Hugo Osorio son capturados y llevados a juicio. Sus crímenes, aunque menos conocidos, son igualmente atroces, y sus condenas traen algo de justicia a las familias afectadas. Se descubren testimonios que revelan cómo Hugo Osorio utilizaba su carisma y posición para influir en otras personas, manipulándolas para que participaran en sus crímenes o guardaran silencio. Las investigaciones sobre Hugo Osorio revelan que su inclinación por la violencia y el crimen comenzó desde joven. Sus antecedentes en la policía y el ejército, junto con traumas personales, pueden haber contribuido a su evolución como asesino en serie. Algunas familias sienten que la justicia llega demasiado tarde. Aunque los responsables están tras las rejas, el dolor de perder a un ser querido de manera tan brutal es difícil de sanar. El caso de Chalchuapa trae a la luz otros casos de desapariciones en El Salvador. Familias que llevan años buscando a sus seres queridos ahora temen que ellos también hayan sido víctimas de redes criminales similares. El trauma de los crímenes de Chalchuapa sigue afectando a los sobrevivientes y a la comunidad. Las secuelas psicológicas son profundas, y muchos buscan apoyo en terapias y grupos de ayuda. Los medios comienzan a contar las historias de las víctimas, humanizando sus vidas y mostrando que no eran solo números o casos sin resolver, sino personas con sueños y familias que las amaban. El caso de Hugo Osorio atrae la atención internacional. Organizaciones de derechos humanos piden una investigación más amplia sobre el tráfico de personas en la región y la complicidad de las autoridades locales. Los habitantes de Chalchuapa buscan maneras de encontrar la paz. Muchos recurren a la religión, mientras que otros se enfocan en el activismo, luchando para que casos como el de Hugo Osorio nunca vuelvan a ocurrir. El gobierno inicia un proyecto de renovación en Chalchuapa, intentando revitalizar el pueblo y borrar las cicatrices dejadas por los crímenes de Hugo Osorio. Se construyen nuevos parques y se rehabilitan los espacios públicos, pero el pasado aún pesa sobre los habitantes. Algunos familiares de las víctimas no se conforman con la versión oficial de los hechos y continúan buscando la verdad. Se forman colectivos para investigar posibles conexiones entre Hugo Osorio y otras desapariciones no resueltas en la región. A pesar de los esfuerzos de renovación, los ecos de los crímenes persisten en Chalchuapa. Historias de apariciones y eventos inexplicables comienzan a circular, manteniendo viva la memoria de lo ocurrido y generando un aire de inquietud entre los residentes. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas comienzan a organizarse para apoyar a otros que han pasado por experiencias similares. Se convierten en voces activas en la lucha contra la violencia y la impunidad en El Salvador. Se revela que algunos de los cómplices de Hugo Osorio aún no han sido capturados. Los rumores de que podrían estar escondidos en Chalchuapa o en otros lugares cercanos generan temor, pero también impulsan a la comunidad a mantenerse alerta y exigir justicia. Se inaugura un memorial en honor a las víctimas de Hugo Osorio en Chalchuapa. La ceremonia es emotiva, y asisten tanto los habitantes del pueblo como personas de todo el país.
El memorial se convierte en un lugar de reflexión y recuerdo. El caso de Chalchuapa sigue atrayendo la atención internacional. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros presionan para que se investiguen más a fondo las redes criminales que operan en la región, buscando erradicar la violencia sistemática. Motivados por el caso de Hugo Osorio, las autoridades comienzan a reabrir casos antiguos de desapariciones y homicidios no resueltos en El Salvador. Las familias de las víctimas esperan que finalmente se haga justicia y que la verdad salga a la luz. Se implementan programas educativos en Chalchuapa y en otras partes del país para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la justicia, los derechos humanos y la prevención de la violencia. El objetivo es evitar que algo como lo ocurrido en Chalchuapa vuelva a suceder. El gobierno y las organizaciones no gubernamentales establecen programas de apoyo psicológico para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Se reconocen los efectos duraderos del trauma y se busca ayudar a la comunidad a sanar de manera integral. Aunque Hugo Osorio está tras las rejas, las investigaciones continúan. Los investigadores siguen desenterrando secretos y descubriendo más víctimas, lo que revela la magnitud de los crímenes y la necesidad de una respuesta más contundente de las autoridades. La comunidad de Chalchuapa se une para resistir el miedo y la oscuridad que los ha rodeado. Los habitantes se apoyan mutuamente, reconstruyendo su vida diaria y creando un nuevo sentido de identidad basado en la superación y la solidaridad. El caso de Chalchuapa se estudia en las academias de policía y derecho como un ejemplo de los fallos sistémicos que permitieron que los crímenes ocurrieran. Las lecciones aprendidas sirven para mejorar los sistemas de justicia y prevención en todo el país. La historia de Hugo Osorio se convierte en parte de la memoria colectiva de El Salvador. Su nombre es sinónimo de horror, pero también de la necesidad de luchar contra la impunidad y proteger a los más vulnerables. Se establece un día anual de recordación en honor a las víctimas de Hugo Osorio y a todas las personas desaparecidas y asesinadas en El Salvador. La ceremonia se celebra en Chalchuapa y es transmitida a nivel nacional, recordando a la población la importancia de no olvidar. Con el tiempo, Chalchuapa comienza a encontrar un nuevo equilibrio. Aunque las cicatrices del pasado no se borran, el pueblo se reconstruye y mira hacia el futuro con esperanza. La comunidad se fortalece, unida por el deseo de evitar que la historia se repita. A pesar de los esfuerzos por reconstruir y sanar, la paz completa nunca llega a Chalchuapa. El recuerdo de los crímenes de Hugo Osorio sigue presente, una sombra que se cierne sobre el pueblo. Pero los habitantes, aunque marcados por el horror, continúan adelante, determinados a vivir sus vidas con dignidad y a honrar la memoria de aquellos que ya no están. Javier, un joven periodista en busca de una historia impactante, escucha rumores sobre un pasaje en el corazón del centro histórico de San Salvador. Se dice que el pasaje consume a quienes se atreven a cruzarlo después de medianoche. Decidido a descubrir la verdad, Javier comienza su investigación. Javier explora el pasaje durante el día y encuentra el lugar aparentemente inofensivo. Sin embargo, las historias sobre desapariciones y almas en pena lo inquietan. Carla, una amiga y colega periodista, lo advierte sobre el peligro, pero Javier está decidido a continuar. Javier se prepara para la primera noche en el pasaje, equipándose con cámaras, linternas y un cuaderno para registrar sus hallazgos. Mónica, una experta en fenómenos paranormales, le ofrece su ayuda y consejo. Javier se adentra en el pasaje justo después de medianoche. La atmósfera cambia de inmediato, el aire se vuelve denso y el lugar parece distorsionarse. Javier comienza a experimentar sensaciones extrañas y a escuchar susurros. Mientras explora, Javier ve figuras etéreas que parecen intentar comunicarse con él. Se siente observado y empieza a cuestionar su cordura.
Javier se da cuenta de que el tiempo en el pasaje no sigue las reglas normales. Lo que parecía ser minutos en el mundo real se convierte en horas dentro del pasaje. Carla, preocupada por Javier, decide seguirlo al pasaje. Sin embargo, cuando entra, también parece desaparecer. Javier se da cuenta de que no está solo y debe encontrar una forma de salvar a Carla y a sí mismo. Javier encuentra a un grupo de almas perdidas, entre ellas Renato, que se revelan como personas atrapadas en el pasaje desde hace décadas. Renato cuenta la historia de su propia desaparición y advierte a Javier sobre el peligro inminente. El pasaje se convierte en un laberinto sin fin, y Javier comienza a enfrentarse a sus peores miedos. Las visiones de sus traumas y recuerdos reprimidos se materializan, amenazando con consumirlo. Javier y las almas perdidas intentan encontrar una salida, pero el pasaje parece reconfigurarse continuamente, haciéndolo cada vez más difícil. La desesperación comienza a hacer mella en Javier. Mónica aparece en una visión, dándole consejos sobre cómo enfrentar el pasaje. Le revela que debe confrontar sus propios miedos y resolver los problemas no resueltos en su vida para encontrar una salida. Jacinto, otro alma perdida, comparte su propia historia de cómo fue atrapado en el pasaje y le da a Javier pistas sobre cómo podría escapar. Sin embargo, sus advertencias son vagas y enigmáticas. Javier escucha una llamada que parece provenir del mundo real. Siguiendo el sonido, descubre un antiguo reloj que marca la medianoche constantemente, lo que lo confunde aún más sobre la naturaleza del pasaje. Javier encuentra a una figura oscura que parece ser el guardián del pasaje. Esta entidad le ofrece un trato, su libertad a cambio de un sacrificio. Javier debe decidir si acepta la oferta o continúa buscando otra forma de escapar. Javier enfrenta una decisión crítica, sacrificar algo o alguien importante para él para ganar su libertad o encontrar otra manera de escapar sin hacer ningún trato. Esta elección pone a prueba su moralidad y resistencia. El sacrificio que Javier elige hacer tiene consecuencias devastadoras y el pasaje se vuelve más hostil. La tensión aumenta mientras se acerca a lo desconocido. Javier llega a la etapa final del pasaje, donde debe enfrentarse a sus miedos más profundos en una serie de desafíos psicológicos y físicos. Javier descubre que el pasaje es una manifestación de los miedos y traumas colectivos de las personas que han cruzado y que sus propias emociones están alimentando el lugar. Desesperado, Javier busca una última esperanza para escapar. Encuentra un objeto que parece tener el poder de romper el ciclo del pasaje. Javier descubre la verdad detrás del pasaje y su conexión con eventos históricos y leyendas urbanas de San Salvador. Para escapar, Javier debe realizar un ritual que involucra elementos del pasado del pasaje y los miedos de las almas atrapadas. El guardián del pasaje regresa para confrontar a Javier durante el ritual, aumentando la tensión y el peligro. Javier logra completar el ritual, pero el pasaje no lo deja ir tan fácilmente. Enfrenta un último desafío para salir del mundo paralelo. Javier regresa al mundo real, pero descubre que ha cambiado de manera irreversible. Las experiencias en el pasaje han dejado cicatrices profundas en su mente y cuerpo. Javier intenta retomar su vida normal, pero sigue siendo perseguido por las visiones y recuerdos del pasaje. Su relación con Carla y Mónica se ve afectada por sus experiencias. Javier continúa investigando el pasaje para entender mejor su naturaleza y buscar formas de ayudar a las almas atrapadas. Renato, a través de una aparición, revela información crucial sobre el pasaje y su conexión con eventos futuros. Javier enfrenta una lucha interna mientras intenta reconciliar su vida normal con las experiencias traumáticas del pasaje. Jacinto aparece en un sueño y le advierte a Javier sobre una amenaza emergente relacionada con el pasaje. Javier se ve obligado a entrar nuevamente al pasaje para enfrentar una nueva amenaza y resolver los problemas que quedaron sin resolver. El pasaje se vuelve más peligroso y Javier enfrenta nuevas y peores formas de terror.
Javier descubre un antiguo manuscrito que proporciona pistas sobre cómo sellar el pasaje de forma permanente. Javier y sus amigos deben enfrentarse a una última batalla contra las fuerzas del pasaje para sellarlo y evitar que otras personas sufran lo que él ha pasado. La verdadera historia del pasaje se revela completamente, mostrando sus orígenes y el propósito detrás de su existencia. Javier debe pagar un alto precio por cerrar el pasaje, lo que lleva a un momento emocional y decisivo. Javier busca redimir a las almas atrapadas en el pasaje y ayudarlas a encontrar paz. Mónica reaparece para ayudar a Javier a completar su misión y proporcionar una perspectiva vital. Javier viaja al pasado para comprender mejor los eventos que llevaron a la creación del pasaje. Un amigo cercano traiciona a Javier, complicando su misión y poniendo en peligro su vida. Javier forma una alianza inesperada con un antiguo enemigo para cerrar el pasaje. La confrontación final con el guardián del pasaje se desata, llevando a un clímax emocionante y aterrador. Javier realiza un sacrificio final para asegurar que el pasaje nunca más pueda abrirse. El mundo real comienza a recuperar su equilibrio, pero Javier enfrenta las secuelas de sus experiencias. Javier deja un legado de advertencia para futuras generaciones, asegurándose de que el pasaje sea recordado y sus historias no se olviden. Javier intenta reconectar con Carla y Mónica, quienes han sido afectadas por sus experiencias en el pasaje. Las relaciones se ponen a prueba mientras todos intentan superar el trauma. Mientras la vida vuelve a la normalidad, Javier comienza a recibir informes de nuevos sucesos extraños en el centro histórico, sugiriendo que el pasaje podría no estar completamente cerrado. Aparecen sombras inquietantes en el centro histórico, lo que lleva a Javier a investigar si el pasaje ha dejado alguna influencia persistente en el mundo real. Javier encuentra un enigma final relacionado con el pasaje que podría explicar las sombras y eventos recientes. Desentrañar este misterio se convierte en su última tarea. El enigma lleva a Javier a una confrontación final con las entidades del pasaje que aún persisten en el mundo real. La batalla culminante define si el pasaje será completamente erradicado o si su influencia seguirá. Tras la confrontación final, Javier encuentra una forma de asegurar la paz y el cierre definitivo del pasaje. El centro histórico vuelve a la normalidad, y Javier, Carla y Mónica encuentran un nuevo sentido de esperanza y reconciliación. Javier, ahora libre del peso del pasaje, cierra su investigación y busca una nueva vida fuera del horror que enfrentó.